Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Planifiquemos una narración. Aprendizaje esperado. Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones en una narración. Énfasis. Planifica una narración a partir de un refrán. Hoy vamos a aprender acerca de las narraciones. ¿Te gustan los cuentos, las narraciones, las leyendas y las historias? ¿Alguna vez has intentado escribir una historia? ¿Qué te parece si planificas tu narración a partir de un refrán? En sesiones anteriores has observado qué son los refranes y los recursos literarios que utilizan y cuál es su mensaje. ¿Te gustaría alguna vez ser escritora o escritor? Como ya has visto, los refranes transmiten una enseñanza. Las personas dicen refranes en diferentes situaciones de su vida. Para ejemplificar estas enseñanzas, lo que tienes que hacer es imaginar una situación en la que se pueda aplicar tu refrán. Puede ser algo que te haya sucedido. Primero tienes que elegir tu refrán. Tiene que ser uno que se preste para desarrollar tu historia fácilmente, para que hagas tu narración. Puede ser, por ejemplo, más vale prevenir que lamentar. También puedes escoger alguno de los siguientes refranes que observas en pantalla. Para planificar tu narración basada en un refrán, te vas a auxiliar de la tabla que está en la página 52 de tu libro de texto de español. Lo primero que tienes que hacer es escribir la diferencia entre mensaje explícito y mensaje implícito. La diferencia es que el mensaje implícito tienes que interpretarlo. Coloca en la tabla cómo lo escribirías. Sería: prevenir es mejor que lamentarse. Sigue el mensaje implícito. ¿Cuál piensas que es? Es prácticamente el mismo, no hay que hacer una interpretación profunda del significado del refrán. El mensaje implícito de muchos refranes, poemas, canciones o versos se encuentra oculto detrás de los recursos literarios como las metáforas, las analogías o las comparaciones. Este refrán es muy utilizado por las personas porque expresa una enseñanza importante y valiosa. Para explicar mejor el refrán, podría ser de la siguiente manera: siempre es mejor tomar la mayor cantidad de medidas de prevención en vez de lamentarse de las cosas malas que puedan suceder. Siempre es mejor ser precavido en vez de lamentarse de las cosas malas que nos pasen. La siguiente fila de la tabla es suceso que narra. Para este ejemplo, ¿qué te parece si se toma en cuenta lo que está pasando en el mundo con el tema del COVID-19? Es importante que sigamos manteniendo las medidas de salud para no enfermarnos. ¿Qué te parece? ¿Es un tema difícil? Existe una gran variedad de información al alcance de las personas para prevenir los contagios, para cuidarte a ti y a tu familia. Ya tienes el suceso que narra, medidas de prevención contra el coronavirus. El siguiente campo de la tabla es lugar donde sucederá. ¿Tienes alguna idea? Si no la tienes, no te preocupes. Puedes avanzar definiendo los personajes o imaginarte cómo va a terminar tu narración. ¿Qué te parece si son dos personajes? Podrían ser tú y algún integrante de tu familia. ¿Qué tal si tu historia se desarrolla en tu casa? El siguiente aspecto de esta tabla es cómo comienza la narración. Aquí puede ir tu nombre y comenzar tu historia. Lo que continúa es cómo se desarrolla. Recuerda que son dos personajes y uno toma las medidas de precaución y el otro no. Esto es lo importante de la narración. Esto es muy importante porque aquí se desarrollará tu información con más detalle. La última casilla es cómo termina tu historia. Esta narración va a terminar, desafortunadamente, en quien no tomó las medidas de cuidado se enfermó. Ya está lista tu tabla de planificación. Como pudiste darte cuenta, no fue nada difícil planificar la narración de alguna historia a través de un refrán. Asignatura Historia. Después de Colón, aprendizaje esperado, reconoce las causas y consecuencias que propiciaron las exploraciones marítimas europeas. Énfasis, los primeros contactos de España en América. En la página 89 de tu libro dice: algunos navegantes españoles se dedicaron a explorar el territorio descubierto y a recorrer sus costas con la autorización de los reyes, quienes se consideraban dueños de estos territorios. La llegada de Colón no significó que de un día para otro ya se conociera todo lo que hoy es América. Para que veas de qué se está hablando, observa las siguientes imágenes. Este es un mapa actual del continente americano donde se observa todo el mundo bien delimitado y las islas del Caribe. Y este es otro mapa donde se dibujaron las nuevas tierras que se iban descubriendo.
Se llama Planisferio Contaniri y fue realizado en 1506. Seguramente te preguntarás, ¿dónde está América y México? Esto es lo que se conocía en 1506. Las nuevas tierras, puedes notar que hay dos islas grandes que se habían explorado. Colón en sus viajes a la Española y la Fernandina. Estas son las islas que se observan, pero no está México. Las tierras descubiertas aparecen como parte de Asia. Las principales razones de exploraciones de los europeos era conseguir riquezas para llevarlas a Europa. Los barcos comenzaron un largo viaje de España hacia las costas de Sudamérica. Después navegaron y buscaron por un tiempo. Llegaron a un lago que se llama Maracaibo. Ahí encontraron una aldea que estaba construida en pilotes sobre el agua. Américo Vespucio, como era italiano, pensó que esa ciudad se parecía a Venecia, así que la llamó la Pequeña Venecia. Es de ahí que el nombre de Venezuela proviene. Cristóbal Colón había creído que llegó a unas islas en Asia, pero en realidad llegó a un nuevo mundo. Entonces, Américo Vespucio en sus cartas escribe que eso no fue así. Sus cartas hacen que se cree un libro que se llama Américo Vespucio Mundus Novus o Nuevo Mundo. Para la gente europea significó que existía un continente completo para explorar, conocer y conquistar. Por eso América se llama así en honor a Américo Vespucio. Asignatura Geografía. México multicultural. Aprendizaje esperado. Valora la diversidad cultural de la población en México. Énfasis. Identifica los grupos culturales en México. Mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros. Conoceremos qué es la cultura y algunos aspectos culturales que convierten en México a un país megadiverso en cuestión cultural. La palabra cultura significa conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Ya conocemos la definición de cultura. El idioma o lengua es una de estas características de la cultura. No solo implica hablarlo, incluye también la escritura. En algunos casos, aunque hablemos el mismo idioma, hay palabras que son diferentes en cada región. Esto también diferencia a las culturas. Consulta el mapa de la página 85 de tu Atlas de México de cuarto grado. Ahí se representan a los hablantes de idiomas originarios por entidad. La mayoría de los hablantes de idiomas originarios viven en el sur y el sureste de México. Otro elemento de la cultura es la religión o las creencias. Recuerda que no todas las personas tienen una religión, por eso se incluye el término de creencias. Todas y todos tenemos creencias, sean de carácter religioso o no, y sirven para explicar el origen del mundo de acuerdo a cada persona. Con tus creencias estableces tu propio comportamiento ético y tu forma de vida. A la llegada de los europeos, los pueblos originarios tenían sus propias creencias y religiones. Cuando llegan los españoles, introducen otra religión, la católica. Entonces, en la actualidad hay fiestas y rituales de grupos originarios que tienen elementos religiosos católicos y de sus creencias ancestrales. Esto se conoce como un sincretismo religioso. Es una mezcla de cultura, una mezcla de religión y una forma de entender y ver el mundo. Además de la religión, el idioma y otros elementos que definen nuestra cultura, la historia, la arquitectura, la gastronomía y las expresiones artísticas como la música, la danza, la literatura, la pintura y las artesanías forma parte de los elementos culturales de los pueblos. Y desde luego la gastronomía. Por ejemplo, los chiles en nogada no son 100% provenientes de México. Esto significa que los chiles en nogada se componen de varios ingredientes, tanto de origen mexicano, asiático y europeo. La población mexicana es diversa en cuestión cultural. La mayoría de los mexicanos somos mestizos, no significa que seamos iguales. Tenemos diferencias en costumbres y tradiciones según el origen o la región en que vivamos. Hay que considerar que hay 3 grupos culturales mayoritarios en México, tales son la comunidad china, la comunidad menonita y la comunidad libanesa. Desde luego que también la comunidad judía, entre otras que han llegado a nuestro país, producto de la migración. Pregunta a tus amigos, papás o familiares qué manifestaciones culturales han heredado y siguen practicando. Define si las manifestaciones culturales son de origen originario, español, africano o si es una mezcla de ellos.
Asignatura Matemáticas, Fábrica de Ángulos 1, Aprendizaje esperado. Usa el grado como unidad de medida de ángulos, mide ángulos con el transportador. Énfasis, distribuye grados en una circunferencia a partir de la elaboración de un transportador. Seguiremos trabajando con los ángulos y vas a fabricar un geoplano circular, el cual te va a permitir conocer mejor los ángulos y manipularlos. Recordemos que un círculo forma un ángulo de 360 grados. Este ángulo se conoce como perigonal. Si dividimos ese círculo en 4 partes iguales, se formarán 4 ángulos de 90 grados. En tu casa seguramente hay objetos que forman ángulos de 90 grados. La televisión, la puerta, una ventana. Ahora, hay ángulos que miden 90 grados. ¿Recuerdas cómo son este tipo de ángulos? Aquí estamos observando imágenes de ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados. Los que miden más de 90 grados se llaman ángulos obtusos. Si en este momento estás viendo este video desde una laptop, el ángulo que se forma entre el teclado y la pantalla es un ángulo obtuso. Ahora realizarás un geoplano circular. Para ello, dirígete a la página 66 de tu libro Desafíos Matemáticos, en el desafío 37, Geoplano Circular. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!